Tenemos que hablar de Bukele. El presidente de El Salvador se ha hecho mundialmente famoso debido a sus éxitos en materia de seguridad. Otros tantos lo conocen por su acaparación de poder, pero muy poco se habla sobre su gestión en materia económica, algo fundamental para cualquier mandatario. ¿Cómo ha sido su política económica? ¿Qué orientación ideológica tiene? ¿Ha hecho un buen trabajo? Hoy hablaremos de todo ello. Este vídeo surge a partir del clamor popular después del último vídeo que he hecho sobre El Salvador. La figura de Nayib Bukele se divide notablemente en dos. Si lo amas, te vas a enfocar en sus notables éxitos en materia de seguridad y en cómo convirtió a su país en el más seguro de Latinoamérica y uno de los más seguros del continente. Mientras tanto, si lo odias, te vas a enfocar en su creciente autoritarismo. Yo en este canal ya he hablado de lo segundo, y tanto yo como el resto del mundo hemos hablado de lo primero. Sin embargo, pocas veces se habla de su gestión en materia económica. No hay ningún tipo de consenso en torno a esto, a tal punto que ni siquiera está bastante claro si Bukele es liberal, nacionalista o incluso socialista. Así que procedamos a analizar el modelo económico de Bukele, sus pormenores, sus características, los datos macroeconómicos que lo ilustran y determinar si está funcionando o no. Y antes de empezar quiero aclarar que vamos a acotar este tema al ámbito exclusivamente económico, así que no hablaremos ni de sus éxitos en seguridad ni de los derechos humanos de los pobrecitos criminales, a menos que esto sea relevante para entender el tema económico. Dicho lo anterior, empecemos con el análisis. Puntos positivos. El primer punto es exactamente la razón por la que he hecho la acotación anterior: la seguridad como factor de crecimiento económico. ¿A qué me refiero? A menudo se comete el error, incluso desde nuestro sector, de pensar que estamos hablando de economía y por lo tanto únicamente cuentan las variables macroeconómicas puras, es decir, el tema del gasto público, el déficit fiscal, los impuestos, etc. Y lo cierto es que muchas veces no vale solamente con bajar los impuestos para favorecer el crecimiento económico, ya que no solamente se busca que sea más barato invertir en el país, sino que sea más viable invertir, es decir, que el costo real, no solamente el costo estrictamente económico de poner una empresa, sea muy inferior al de la ganancia. ¿A qué me refiero? Cuando uno goza de un país con relativa seguridad, es mucho más probable que confíe en ese país para invertir. ¿Por qué? Porque tiene algo que a los mercados les encanta: la certidumbre. Tienen la confianza de que efectivamente podrán abrir un negocio sin el temor de que los asalten por la calle, sin el temor de que los terminen expropiando, sin el temor de que no puedan abrir un negocio más allá de las 8 p.m. porque hay toque de queda y la gente no quiere salir a comprar. Y en el caso de El Salvador, el cambio en su política de seguridad ha sido tan palpable y al mismo tiempo tan exitoso que se ha traducido también en una reapertura del comercio y de la microeconomía. ¿Por qué? Porque si un negocio, y si la población en general, tiene la certeza de que puede salir a la calle sin el temor de que las asalten, sin el temor de que violen su propiedad privada más sagrada, que es su vida, hay muchos más incentivos para que la gente pueda poner un negocio y para que la gente pueda consumir en los negocios locales durante mucho más tiempo. Y en ese sentido es que entendemos que la política de seguridad de Bukele también benefició notablemente a la microeconomía, porque en un país seguro es más probable que la gente quiera invertir. Es una garantía fundamental y por eso es tan importante el éxito en seguridad en materia económica. El segundo punto positivo se habló muchísimo en su momento y me sorprende, ahora que he estudiado un poco más la mentalidad del propio Bukele, me sorprende que lo haya utilizado, y ya hablaremos del por qué me sorprende. Estamos hablando del tema de las criptomonedas, un activo extremadamente volátil. En el año 2021, Nayib Bukele legalizó el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esto no significa que fuera a reemplazar a la divisa nacional, sino que la gente ahora podría comprar y vender bienes y servicios utilizando esta misma moneda y ahorrar su propio patrimonio en ella. Por supuesto, gran parte de la gente prefirió no hacerlo por la desconfianza que aún existe sobre este tipo de criptoactivos. Sin embargo, lo realmente relevante es que el Estado empezó a comprar Bitcoin como si se tratara de una suerte de reservas, a precio de mercado, por supuesto. Y bueno, en algún momento la gente lo salió a matar,
principalmente por lo altamente volátil que es este activo, que es verdad que Bitcoin no es una meme coin, es un instrumento de inversión serio, respaldado por años y años de experiencia de diferentes inversionistas, sin embargo, no deja de ser una criptomoneda y como tal está sujeta a las altamente volátiles leyes de su mercado. Y aún lo salieron a matar más considerando que pronto vinieron las épocas de vacas flacas, la tendencia a la baja de Bitcoin y por lo tanto de las compras del Estado salvadoreño. Sin embargo, Bukele no desistió y continuó comprando incluso hasta un Bitcoin diario. Finalmente, en 2023, El Salvador consiguió por fin el ansiado superávit con el tema Bitcoin y a partir de ahí no paró. Con datos de mayo de 2025, que fueron los últimos datos que he podido encontrar, El Salvador ha registrado ganancias con su compra de Bitcoin de aproximadamente 360 millones de dólares, un retorno de inversión del 125%, es decir, un éxito absoluto. Y quiero aclarar que El Salvador no ha vendido sus tenencias, fundamentalmente porque no han querido, porque no están pensadas como una forma de liquidez para el Estado, sino como un respaldo, un colchón financiero que pueda soportar la economía. Y por motivos que vamos a analizar a continuación, es una decisión muy inteligente, porque vaya que El Salvador y su economía necesitan urgentemente un respaldo. Puntos negativos. Para entender los puntos negativos hay que entender un poco la figura de Bukele. Originalmente él era publicista, pero no cualquier publicista, sino que se desempeñó como jefe de marketing del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Es decir, un partido de izquierda que originalmente era una guerrilla de extrema izquierda. Es decir, es el equivalente, salvando las distancias por supuesto, a ser el publicista de Comunes en Colombia. Ahora bien, no solamente fue su publicista, sino que posteriormente se afilió a este partido y con este partido consiguió la alcaldía de Nuevo Cuzcatlán. Y como alcalde, en sintonía con la ideología del partido que lo había encumbrado en el poder, decidió aumentar el gasto público, decidió aumentar el sueldo de los funcionarios, etc. Es decir, ya desde su solo génesis como político, desde su sola esencia, ya cargaba con una mentalidad fuertemente estatista. Hay que recordar esto para después. Muchos somos los que a día de hoy hemos seguido aclamando los resultados espectaculares en materia de seguridad de Bukele y su famoso método Bukele. Sin embargo, hay algo muy poco conocido fuera de El Salvador, y es que parte importante de este método radica en un aumento masivo del gasto público. Pero no es solo en seguridad y defensa, que es lógico, sino también en otras cuestiones como educación, ok, infraestructura, ¿por qué? Y cultura, ¿por qué? En ese sentido, Bukele, con su mentalidad, insisto, estatista, considera que parte importante de la rehabilitación moral y cultural del pueblo salvadoreño radica en la reeducación de los jóvenes por parte del Estado, que no solamente se traduce en nuevas instancias educativas, sino en nuevos talleres de subvención artística financiados con el dinero de todos los salvadoreños. Pero bueno, esto es una política que puede ser discutible, pero hasta cierto punto inofensiva, a diferencia del control de precios bajo amenaza. Y es que hace tiempo los precios empezaron por dinámicas puramente de mercado a aumentar en El Salvador. Y Bukele, con esta mentalidad estatista, interpretó esto como una suerte de boicot empresarial. Así que, bajo la retórica de precios justos, si esto te suena es que ya lo has escuchado en tu país y seguramente no terminó nada bien, amenazó a los comerciantes que no bajaran sus precios, que insisto, estaban dictados por las leyes de la oferta y la demanda, con arrestarlos, comparándolos con los terroristas de las maras. Esto es tristemente comprensible, teniendo en cuenta la mentalidad estatista de Bukele, porque las personas con una cosmovisión centralizada, como es el caso del presidente salvadoreño, insisto, por motivos de origen político, no comprenden dentro de su propia cosmovisión que los precios están dictaminados por la oferta y la demanda, es decir, de forma descentralizada, sino que entienden el aumento de los precios como un fruto de la avaricia empresarial que el Estado debe corregir, bien sea por la ley o por la fuerza, como es el caso de la amenaza de arresto, cual terroristas, del presidente Nayib Bukele a los empresarios.
En ese sentido, y teniendo todo esto en cuenta, no debería sorprendernos que desde que asumió Bukele, tanto el gasto público como el déficit fiscal se han incrementado notablemente, incluso excluyendo 2020 para ser buenos. En el caso del gasto público, este ha pasado del 24,7% del PIB al 30% del PIB, y en el caso del déficit fiscal, este ha ascendido del 3,1% al 4,4%. Todo esto entre 2019 y 2024, que es el último año con datos completos. Y a ver, es verdad que en comparación con lo que hemos analizado en este mismo canal, esto es nada. Aquí hemos analizado los datos de países como Bolivia, México y Brasil, y los tres han quedado peor que El Salvador. Sin embargo, esto no quita que esta es una tendencia muy fuerte hacia el estatismo, que se ha venido incrementando con el paso de los años y que no parece querer revertirse. Por supuesto, es una tendencia muy peligrosa. Conclusión. La figura de Bukele no puede ser considerada socialista en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, por lo menos en materia económica, sí es bastante estatista. Y esto no es solamente una política que refiera a la economía. Es una mentalidad. Una mentalidad que no le ha abandonado desde su paso por el FMLN. La mentalidad de que el Estado debe ser garante y regulador por encima del sector privado, y que cuantas más potestades tenga el sector público por encima de la vida de los individuos, mejor. Y esta mentalidad, que le ha resultado extremadamente útil para el combate a la delincuencia, es extremadamente perjudicial en materia de economía, principalmente porque, bueno, al momento de tú implementar mayores regulaciones, mayor intervención estatal, mayores potestades del sector público por encima del sector privado, toda esa confianza de la que hemos hablado al principio, esa confianza que le has generado a los individuos de El Salvador y de otros países para venir a invertir a tu país, esa confianza se va muriendo a medida que va saliendo a la luz tu naturaleza reguladora e interventora. Es por esta mentalidad centralizada de Bukele que me sorprende de forma tan positiva la confianza que le ha tenido a un activo tan descentralizado como lo es Bitcoin, y ya hemos visto que le ha generado resultados bastante positivos. No obstante, tristemente no me sorprende en absoluto el resto de medidas que ha adoptado, que, como hemos visto en infinidad de ocasiones, tanto en Latinoamérica como en el mundo, derivan inevitablemente en el colapso del modelo económico. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y, sin más que decir, libertad y vida.